al sistema de cumplimiento de la pena. Este equipo número 4 va a desarrollar unos temas bastante interesantes en relación a este punto. Y son 5 puntos que vamos a tratar. Entre esos 5 puntos se encuentra el que a mí me corresponde, que es el sistema pensilvánico. Otro compañero desarrollará el contenido relacionado al sistema progresivo. De igual manera desarrollaremos lo que es la crisis actual de la pena de prisión y las estrategias diferenciales. Y por último, conversaremos un poco sobre lo relacionado a el paradigma de la resocialización. Bien, iniciando con lo relacionado al sistema pensilvánico. Este sistema pensilvánico fue creado aproximadamente en los años 1790 a 1792, específicamente por William Penn, con colaboración de Benjamin Franklin. Este sistema pensilvánico se desarrolla en los Estados Unidos, específicamente en la zona norte de los Estados Unidos, Pensilvania, por eso lleva su nombre. También se le denomina sistema celular. Este sistema viene a abolir un poco lo que era el maltrato físico que se le daba en aquella época a los reos, a los presos, a los detenidos que habían cometido delitos tipificados en la ley para el momento. Se construye este recinto penitenciario con esta intención de abolir este maltrato físico. Sin embargo, tenía ciertas críticas por cuanto se caracterizaba por aislar de manera permanente. Se dice que aproximadamente 23 horas al día cada preso, cada privado de libertad, pues se mantenía en una celda completamente aislado de cualquier otro reo. De igual manera se criticaba obviamente la alimentación que se le daba a los reos para ese entonces. Lo único que se le daba a estos privados de libertad era una Biblia. Se les permitía hacer la lectura de la Biblia. Era el único libro que a ellos se les facilitaba pues para el cumplimiento de sus penas. Se criticaba mucho por cuanto se decía que pues, en estos momentos de tanta soledad, aislamiento total, también se hablaba de la inexistencia de trabajo. Ellos estaban completamente ocios, había un silencio. Se criticaba mucho por cuanto se decía que pues, en estos momentos de tanta soledad, aislamiento total, también se hablaba de la inexistencia de trabajo. Ellos estaban completamente ocios, había un silencio total en estos recintos penitenciarios y esto podía traer como consecuencia pues, enfermedades psicológicas, psiquiátricas a estas personas que se encontraban privados de libertad. Adicionalmente a esta escuela o este sistema penitenciario, vienen surgiendo poco a poco otros sistemas que han venido evolucionando con el transcurso del tiempo. Pudiéramos decir en la actualidad pues que este sistema pensilvánico no se encuentra completamente abolido, ¿no? Aún hay destellos de este sistema pensilvánico, por cuanto pues hay cárceles a nivel mundial cuando un reo o un privado de libertad tiene una actitud hostil o ha incumplido con alguna norma, ha formado parte de algún motín, pues es llevado hacia un aislamiento. Ojo, no hablamos obviamente de las cárceles de Latinoamérica, para no hablar específicamente de nuestro país, sino estaríamos hablando pues de los sistemas penitenciarios europeos o de América del Norte. Todavía hay destellos de este sistema pensilvánico que se mantiene en cierto grado de vigencia pues en Europa y en América del Norte. Vamos a continuar esta exposición con el sistema progresivo, que a continuación mi compañero pues desarrollará el tema correspondiente. Muchas gracias, que tengan buen día. El sistema progresivo es una modalidad clásica de ejecución de la pena.
en el cual se prevé la atenuación progresiva de las condiciones del encierro, de tal manera que la persona privada de la libertad, a medida que transcurre la ejecución, digamos que va recuperando progresivamente los derechos restringidos por la medida, hasta llegar a alcanzar el pleno goce de los mismos. En Irlanda, Sir Walter Crofton tomó como medida, que constituyó un importante paso hacia el mejoramiento de las instituciones carcelarias, la implantación de la libertad condicional, puesto que el aislamiento individual era imposible por la insuficiencia de las prisiones en su país. Para compensar esto, él implantó la concesión de vales a los reclusos, vales los cuales se otorgaban de acuerdo a su conducta, sus trabajos y estudios, de manera que de acuerdo con un número logrado variaba esos tratamientos y abrían las puertas de la libertad bajo condición. El sistema progresivo, digamos que contempla distintas etapas en los métodos de ejecución, hasta la búsqueda del completo reintegro del individuo en la sociedad, teniendo como base la conducta y el trabajo del condenado. El sistema progresivo clásico se divide en 3 periodos, y estos periodos vienen siendo el primero, el celular continuo. Él abarca 2 fases, una de completo silencio y una de alimentación disminuida, siendo este sistema celular de completo aislamiento durante el día y la noche, con exclusión de trabajo. Este sistema era inhumano. En él se tenía la concepción de que mediante la separación del delincuente de la sociedad y su absoluta incomunicación se lograba una corrección moral y una readaptación social. Este sistema fue objeto de muchas críticas, entre ellas porque producía la propensión al suicidio y a la locura. El aislamiento prolongado producía esa perturbación moral y física hasta perder los hábitos sociales. El que se puede identificar, o el segundo periodo, es el del sistema Augur, que se basaba en trabajo colectivo durante el día y un aislamiento continuo durante la noche. El trabajo colectivo se realizaba en completo silencio. El silencio era obligatorio y garantizaba la imposibilidad de fugas, motines y evitaba contactos diferenciales. La crítica que se le hizo a ese sistema era que producía un gran deterioro de la personalidad y una desocialización de parte del penado. El sistema de aislamiento celular tuvo una gran repercusión en Europa, donde fue adoptado por numerosos países, mientras que el sistema augurniano se expandía en Norteamérica. El tercer periodo que abarcamos es el de la libertad condicional, esencialmente vigilada, donde obtenían una cantidad de vales necesarios, como lo mencioné anteriormente, para que se les fuera otorgada su libertad condicional. El recluso era sometido a un entrenamiento riguroso de disciplina, de trabajo y de educación, con esa finalidad de prepararlo moral e intelectualmente para la libertad. Este sistema fue adoptado en Italia, Noruega, Rumania y otros países, siendo utilizado principalmente en las instituciones reformatorias. En Venezuela, el sistema penitenciario tuvo su origen con un régimen mixto, un régimen enmarcado como régimen interno dentro de las orientaciones del sistema augurniano, régimen que no presentó mayor evolución hasta 1937, cuando se introducen las orientaciones criminológicas en el tratamiento de los penados, y posteriormente con las legislaciones de 1961 y 1981 que introdujeron el sistema o el régimen progresivo de cumplimiento de penas. Tuvieron que suceder, digamos que varios intentos legislativos para que en 1961 se instauraran como fórmulas de cumplimiento de penas. El destino a establecimientos abiertos, el trabajo fuera del establecimiento y la libertad condicional. Es importante destacar que el Código Orgánico Procesal Penal nos contempla la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cual se promulga en Venezuela en el año de 1980, siendo este el primer procedimiento para penas cortas de prisión, penas impuestas en las cuales
en sentencias que no exceden de 5 años, en la cual se permite la sustitución total del cumplimiento de la pena privativa de libertad, lo cual conlleva una finalidad resocializadora. Entre las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena tenemos, como lo mencioné, el destacamento de trabajo, en el cual el tribunal de ejecución puede autorizar el trabajo fuera del establecimiento a los penados y penadas que hayan cumplido por lo menos la mitad de la pena impuesta, asistiendo todos los días a pernoctar a los centros de residencia. En la actualidad, digamos que existen en el estado Carabobo 2 centros de residencia supervisadas, como lo son el centro de Eduardo Herrera y el centro Andrés Grisanti, donde los penados en la actualidad solo van a firmar asistencia cada 15 días, una vez a la semana, una vez al mes. Digamos que no se cumple esa naturaleza de la fórmula. Tenemos también, hablando del régimen abierto, este puede ser acordado por el tribunal de ejecución cuando el penado haya cumplido por lo menos los 2/3 de la pena impuesta, pernoctando en el centro de residencia y otorgándole los fines de semana un permiso. Se le da mayor flexibilidad al penado con estos regímenes abiertos. Y tenemos también la libertad condicional, que es acordada por el tribunal de ejecución cuando el penado haya cumplido por lo menos las 3/4 partes de la pena impuesta. Los penados se dirigen cada cierto tiempo a ser entrevistados por los diversos delegados de prueba. Cabe destacar que si estas fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena son incumplidas por el penado, el Ministerio Público está facultado para solicitar ante el tribunal la revocatoria de la fórmula y que se libre orden de captura con reintegro al penal. Muy buenas tardes. Por acá, abogado Alexander Ramón Márquez Silva, perteneciente a la ilustrísima Universidad Arturo Michelena. En la cátedra del Servicio Penitenciario me toca disertar sobre el sistema reformatorio penitenciario. Para comenzar el tema, voy a hacer mención a un pensamiento de este líder que duró 27 años en prisión en Sudáfrica, como lo fue Nelson Mandela. Decía que la grandeza de un país no se puede medir, no se puede juzgar por el trato que se le da a sus ciudadanos más dignos dentro de su sociedad, sino por el contrario, el trato que se le da a sus ciudadanos más protegidos y más vulnerables, como son los privados de libertad. Lo que hemos estudiado un poquito, o lo que hemos estado durante muchos años en esta actividad, como son los compañeros de armas, los policías, los abogados, sabemos la gran realidad que atraviesa nuestro país en materia de servicio penitenciario. Es un problema dantesco, es un problema que nos debe ocupar a todos los venezolanos y a todos los que estamos inmersos en este medio. Sin embargo, yo quisiera pasearme de los años después de la caída del general Gómez. Se hicieron estructuras o infraestructuras modelo en el mundo. Y hago referencia a la PGB, la Penitenciaría General de Venezuela. Fue unos espacios físicos que fueron tomados como referencia al mundo. La cárcel de Yare. Existía un instituto universitario que estaban dirigidos por grandes conocedores y aplicadores en materia de derechos humanos y abogados, que formaban a estos oficiales que iban a estar directamente en el trato de los privados de libertad, con conocimiento de causa bien clara y muy estricto. No existían los pranatos. El doctor Humberto Prado, que tiene un amplio conocimiento de esta materia, que por años ha sido estudioso, comisionado especial,
da cifras alarmantes sobre este tema. Y también a su vez da recomendaciones. Entre las recomendaciones que da, el doctor dice que el sistema penitenciario no debe estar dirigido ni por militares ni por policías. Que se debería retomar un instituto que forme este personal que va a estar el día a día con estos privados de libertad. Y es que el sistema es tan complejo el problema que muchos criminólogos dicen, no, lo que pasa es que el sueldo es muy poco. Y eso lo hace ser vulnerable ante el delito. Porque ¿quién pasa las armas de fuego para los centros penitenciarios? ¿Quién pasa la droga? ¿Quién pasa todas esas series de actividades que no están contempladas, que no son estipuladas? Sin embargo, retomo el tema. En el año 99, con la puesta en marcha de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 272, le da las herramientas a los legisladores para establecer los principios básicos conjuntamente con los tratados de esta materia con que está suscrita Venezuela. Y en el año 2010, el ministro para ese entonces, Tarek El-Aissami, presenta ante la Asamblea Nacional una propuesta que en el 2011 es asumida rápidamente en primera discusión. Ahí se crea el servicio penitenciario que estuvo al frente hasta hace poco la ministra María Iris Valera. La consigna era no más cárcel, grave error. De ahí vino que el ente que hacía la aprehensión en flagrancia, sea policías municipales, sea policías estadales, sea quien sea, se tenía que casar con ese procedimiento, con ese privado de libertad, totalmente opuesto a lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal, que son centros de retención mínima, y una vez que dictada la medida de privación de libertad, tenían que ser trasladados hacia los centros diseñados para tal. Recientemente Pedro Carreño dio unas cifras alarmantes donde dicen que aproximadamente entre 38.000 y 40.000 privados de libertad están en estos recintos de prevención momentánea, donde son violados todos los derechos fundamentales de los privados de libertad. No hay salud, no hay atención médica, no hay forma de que los privados de libertad estudien, no hay manera de que sean reinsertados a la sociedad. Esta ley que se promulga en el 2015, en diciembre, la ley penitenciaria, ley orgánica penitenciaria, viene a formar parte o a dar inicio a las estructuras, cómo se debe manejar el sistema, comenzando con qué debe hacer, quiénes son los órganos encargados de velar, hasta el artículo 176 que nos dice que la Contraloría Social, en lo personal, nada se cumple, son letras muertas. Alguien dijo por ahí que se debe medir los resultados de los proyectos más que las intenciones. Y los resultados han sido devastadores. En el año 92 ya se deslumbraba la catástrofe que estamos viviendo acá, cuando un criminólogo venezolano fue invitado al centro de conversión en Orlaz Place, por allá en Managua, Nicaragua, y él manifestó en aquel momento que las cárceles venezolanas eran muy parecidas a los centros de concentración nazi. Es decir, que eran violados todos sus derechos fundamentales, desde el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a ver a la familia, el derecho a estar a sus niños, el derecho a todo, y donde imperaba nada más la ley del chuzo. Y ya en ese entonces se asomaba la figura del pranato. ¿Qué hacer con el sistema
con este sistema que está tan trillado. Se debe comenzar por algo. Yo en lo personal me inclino con lo que dice el doctor Humberto Prado. Se debe tener un personal adecuado que lidie con este tipo de personas. La ley está allí, hay que aplicarla. Tiene que haber oportunidades donde el privado de libertad, entre uno de sus beneficios que sea la redención al trabajo, a los estudios, se han cumplido. Que este privado de libertad, al salir a pagar su pena, tenga la oportunidad de ser recibido en la sociedad en la cual se va a involucrar de una manera cordial y que no sea afectado desde el punto de vista psicológico y social. Hay que comenzar por algo, y yo creo que esto es lo que humanamente se podría hacer. Buenas tardes, mi nombre es Niarco Quintero, integrante del grupo número 4, que tratará sobre el sistema de cumplimiento de las penas privativas de libertad. En este caso les hablaré sobre el paradigma resocializador. El sistema penitenciario venezolano confronta innumerables problemas, como bien sabemos, que para nadie es un secreto, que existe el retardo procesal, el hacinamiento, el estado precario de los centros penitenciarios, como la ausencia de clasificación de presos, la carencia de servicios básicos, violencia, armas, droga, la escasa presencia de funcionarios penitenciarios, en este caso custodios, o la poca preparación que tienen estos para el área. Todo esto en función a la rehabilitación y reinserción social que en teoría deberían lograr estas instituciones según lo dispuesto en nuestro artículo constitucional 272, el cual establece que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto de los derechos humanos, y en todo caso se aplicará con preferencia fórmulas de cumplimiento de pena no privativas de libertad en relación a las naturalezas reclusorias que se veían en otros aspectos. Por consiguiente, se deben crear instituciones de asistencia post-penitenciaria que posibiliten la reinserción del interno. Pero vemos que en la actualidad, lejos de rehabilitar y resocializar, propicia de vicios y mayores problemas a un sistema penitenciario desgastado y obsoleto como lo tenemos hoy en día. Para otros autores, la resocialización es un proceso mediante el cual un individuo recibe tratamiento penitenciario con el fin de modificar su conducta delictiva y posteriormente ser incorporado al medio social de origen, luego de haber permanecido por un periodo en una institución penitenciaria. Dentro de ello existen o debería existir componentes básicos para el tratamiento penitenciario en busca de resocializar y reinsertar al individuo en la sociedad. Primero, condiciones materiales y de vida adecuada de los centros penitenciarios. Personal de alto nivel de preparación y disposición para el trabajo reeducativo. Y 3, existencia de programas de empleo y superación acorde a las características y necesidades de los reclusos. Entonces bien, vemos que la resocialización puede consistir en actividades para ampliar las habilidades sociales, hábitos, valores, la educación, capacitación, actividades deportivas, políticas y programas que busquen reducir la realidad de la restricción de libertad que tienen y reducir el impacto negativo psicosocial que esto afecta. Para otros autores, la resocialización consiste en establecer una plataforma de promoción social, el cual exista elementos de reconstrucción de la personalidad delictual que ha afectado al individuo. En este caso, en otras palabras, concientizarlo para que su comportamiento sea el idóneo cuando se obtenga la libertad. El Estado, asumiendo una visión real del problema, debería controlar o mejorar la forma de controlarlo y tiene responsabilidad para los servicios penitenciarios, control, aislamiento y ejecución de pena. Dentro de estos servicios está el tratamiento, la reeducación, la rehabilitación, la reinserción, que hoy en día son ineficientes, casi incapaces. La ley del régimen penitenciario estipula los beneficios que se le puede otorgar en pro de la resocialización, con el inicio de una prelibertad en aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. En su artículo 2 se establece que la reinserción social del penado constituye el objetivo fundamental del periodo de cumplimiento de la pena y que durante el mismo plazo deberá respetarse estrictamente todos los derechos inherentes a la persona humana,
consagrado en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, tanto los tribunales de ejecución como órganos jurisdiccionales encargados de velar y amparar por el goce del ejercicio de los derechos individuales, colectivos y difusos que correspondan. Lamentablemente, lo que sucede en los centros penitenciarios hoy en día es totalmente lo contrario a lo que habla la teoría. Por ello, hoy en día, como excusa del delito, donde las mismas sedes penitenciarias son lugares de estrategias para la ejecución de delitos graves contra la sociedad venezolana, como la extorsión, el secuestro, las estafas y el sicariato. Espero que les haya gustado mi exposición. Nos vemos en una próxima oportunidad.